Eh, Muy buenas tardes, hermanos. Un feliz sábado para cada uno de ustedes. Vamos con ¿cómo le digo? El doceavo tema de este tema que vamos sobre las señales del tiempo del fin. Como he dicho anteriormente, hoy estamos tratando del tema sobre el abandono de las ciudades, hermanos. Bueno, vamos a empezar con oración. Padre, gracias por todo, Dios, por tu cuidado y tu protección con tus hermanos, Dios. Por tus bendiciones, Dios, por todo lo que nos da, Dios. Te pido ahora, Dios, con sabiduría y entendimiento para escuchar lo que tú dices a través de tu palabra, Dios. Te pido por todo, Dios, un entendimiento para entender tu palabra. Gracias por todo, Dios, cuídanos. Amén. Bueno, como siempre, ahora vamos a ver la posible empezar con preguntas. Es la primera pregunta. Al ver las noticias por la televisión, ¿cómo definiría usted la calidad de vida en las ciudades? Hablando de esa pregunta, hermanos, calidad de vida en las ciudades. Vivimos en Lima. Bueno, siempre cuando se ve tele en mi casa, vemos que en Lima siempre hay robos, matanzas o siempre hay robos. Y la calidad de Lima, eso se da más en el centro de Lima o por los lugares más peligrosos, como se dice, los distritos más peligrosos de Lima. A esos lugares, la calidad de vida que tienen esas ciudades grandes como son Lima no es buena para vivir, porque sabe que siempre vives con la preocupación que te van a robar o que te van a hacer algo cuando sales de tu casa. Y también sabe que ni en la casa estás bien seguro, porque la casa allá en la ciudad de Lima te pueden entrar hasta robar tu casa y en tu casa puedes sentir seguro. Y la calidad de vida, estar preocupado, con preocupación, angustiado que te va a pasar algo, no es buena calidad de vida en las ciudades muy grandes. ¿Y cuáles son los grandes problemas que enfrentamos quienes vivimos en ellas? Ya había dicho, que nos roben, que nos secuestren, muchas cosas malas que se ven en las noticias. Vamos a ver lo que dice el espíritu de profecía. Me ha sido mostrado, las ciudades se llenarán de confusión y crímenes, y todas estas cosas aumentarán hasta el fin de la historia. Bueno, hermanos, vamos a empezar a leer el texto para todo este estudio, hermanos. Va a ser en Génesis 2:15. Busquemos Génesis 2, ¿no? Sí. Génesis 2:15. Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que labrara y lo guardase. Ahora vamos a leer, hermanos, Salmo 55:9. Este es el segundo texto para todo este estudio. Salmo 55. Salmos 55:9. Destrúyalos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque ha visto su violencia y rencilla en la ciudad. Ahora vamos a leer en Mateo 24. Ok, en Mateo 24 más lo que dice, vamos a hablar sobre las señales del fin. Ahora vamos a entender cada versículo que acabamos de leer. Primero con el Génesis 2:15, que nos dice: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Mejor dicho, acá nos habla que Dios dio todo este mundo para que lo cuidáramos, para que lo protegiéramos, para que lo guardase, porque eso Dios puso a Adán y Eva en el Edén, para que lo cuidemos. Pero ahora les pregunto a ustedes, hermanos, las personas ya cuidan el planeta, cuidan en Lima, cuidan su propio planeta, no. Para que lo cuidemos, que estoy hablando mal, hermano, no se culpe, para que lo cuidemos a este planeta. Pero ¿qué pasa? Quemamos, contaminamos el medio ambiente, bastantes cosas que dañan al medio ambiente.
Y eso Dios no quiere, porque Él nos puso desde la creación, nos puso para que nos cuidemos al planeta, para que lo guardemos al planeta, para que lo cuidemos, para que no lo contaminemos, no hagamos cosas malas en ella. Por eso Dios nos puso en este mundo. Pero ahora, ¿qué hacen los humanos? Los malogran el planeta, destruyen. Vamos a leer el segundo versículo texto de todo este de tema, hermanos, de trabajo. 55. Yo soy Señor, confundo su lengua de ellos, porque ha visto la violencia y la rencilla en la ciudad. Aquí vemos como el salmista aquí nos dice que vio la maldad de toda la ciudad y dijo que mucha violencia que hay ahí. Dijo, se confunde la lengua de ellos. Aquí nos habla que como el salmista en su tiempo fue haber visto el pueblo de ese pueblo, hermano, de ese pueblo enemigo de David. Cómo quiso que hasta tanto violencia que había ahí, tantos enemigos, que David pidió que se destruya, que confunda sus lenguas, como dice. Es en el caso de David, en la Biblia. Lo vamos a ver acá ahora, comprando en nuestra tierra, en el tiempo de David, ahora en el tiempo de nosotros. Vemos, hermanos, como mucha violencia hay acá. Me he hablado en la introducción, mucha violencia, corrupción desde el Estado. Bastantes cosas malas que al Perú lo lleva a la desgracia. Y cuando venga Dios, como acá dice, todas las cosas van a decaer, no van a seguir así. Y a veces lloro y sé que todas las personas oran porque que este mundo, este Perú cambie, no haya más violencia, no haya más matanzas. Pero como sabemos, hermanos, que este mundo, aunque nosotros queramos cambiar este mundo, no se va a poder, porque como hemos leído que en el espíritu de profecía, que dice que acaso aumentarán hasta el fin de la historia de este mundo la confusión y los crímenes. Todas las cosas malas van a seguir aumentando en este mundo. Acaso no queramos detenerlos, aunque los grandes, aunque el presidente, los ministros, los querrán que detener a todos los crímenes, los ladrones, todos, pero no se va a poder, porque van a seguir aumentando y todas las cosas malas que hay van a seguir aumentando y no se va a poder detener. Ese mal que hacen las personas que no están con Dios. Bueno, vamos con la segunda pregunta. ¿Habrá sido el plan de Dios original? ¿Habrá sido el plan original de Dios que el hombre viviese en grandes ciudades? Bueno, a esto compramos con el Edén, hermanos, con Dios. Sí, no quiso aglomerar bastantes personas en un solo lugar, porque miren, si Dios hubiera querido aglomerar bastantes personas en un solo lugar, en un solo territorio, el planeta no hubiera sido tan grande como es ahorita. Sino Dios quiso que me estoy trabando entonces. Disculpen. Que cada familia, que cada persona siempre tenga una parte separada de cada lugar, pero siempre estar en hermandad, mejor dicho. No sé si me está entendiendo, hermanos, pero otro ejemplo, hermanos. Como se dice acá, también entramos acá al de, ¿cómo se llama? La profecía de Daniel. Entramos como los imperios, ahí está la unificación de todos, supuestamente todo
los países, los imperios, Babilonia, Medio Persia, Grecia, Roma, todos esos imperios. De Dios no fue un plan, así que todo fue un imperio uno solo. Dios no fue un plan para que todos viviendo ahora en grandes ciudades. Porque Dios no quiere eso, porque entre más ciudades va a haber más, como se ve ahorita, hay menos trabajo, y al tener menos trabajo hay menos empleos, y menos empleos trae que personas más sean más empleadas y no saben qué hacer y se dedican al robo. Y siempre en gran ciudad debe haber bastante deficiencia de trabajo, y eso lleva a robar, a hacer cosas malas. Y eso es malo estar en las grandes ciudades. También vemos en las profecías de que nos dice que primero va a ser las grandes ciudades que se van a tener que salir de las grandes ciudades. Después vienen los pueblos, como son acá en Tingo María. Después se va a ir ya al monte. Así, hermanos, así de plan de Dios que hayan grandes ciudades. No fueron grandes ciudades, mejor dicho, así como Tingo María, como Venenillo, así lugares, castillos, así apartados, pero no que sean tan grandes como Lima. No, tan grandes tampoco. Grandes no fue el plan de Dios que sea ciudades grandes. Bueno, hermanos, aunque todo lo que Dios había hecho era perfectamente bello, parecía que no faltaba nada en la tierra que Dios había creado para ser felices a Adán y Eva. Él se manifestó con su gran amor plantando un jardín especialmente para ellos. Una porción de su tiempo debía ocuparse alegre tarea de cultivar el jardín, y otra recibir la vista de los ángeles escuchando su instrucción y una feliz meditación. Su trabajo no era cansador ni placentero, sino vigoroso. Este hermoso jardín habría de ser su hogar, su residencia especial. Ahí vemos como también Dios apartó una parte de todo este planeta, apartó para Adán y Eva. Y me preguntarán, y para demás personas, ¿de quién? Eso lleva a Dios. Eso lleva a Dios si Adán y Eva no hubieran pecado. Pero como Adán y Eva pecaron, Dios pudo dar su parte especial a cada una de las personas, ¿sí? Como he dicho, para vivir cada uno en su propio lugar, aparte. Como Adán y pecaron, ya hasta ese plan de Dios que tuvo ya no se logró concretar. Después, y se preguntarán, algunos se preguntarán, ¿y de Abel y Caín tuvieron su parte? No, como sabemos que Adán y Eva tuvieron sus hijos después de que hayan pecado. Aclaran sobre esa parte si alguien tiene confusión de esa parte de Caín y Abel, si nacieron en la creación antes del pecado o después del pecado. Pero como saben, fue después del pecado. Después que Adán y Eva cometieron el pecado, comer el fruto prohibido. Bueno, hermanos, vamos a leer Génesis 4:17 y 11:4. Leemos Génesis 4:17. Así dice: y Caín conoció a su mujer, la cual concibió a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó nombre de la ciudad, el nombre de su hijo, Enoc. Ahora 11, vamos a el 11 y 14. Génesis 4:14 ya. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad, una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagamos un nombre como si fuera esparcido sobre toda la faz de la tierra. Bueno, antes de pasar a la tercera pregunta, vamos con otro ejemplo más de que Dios no quiso que todo se concentrara en grandes ciudades. Como vemos también en la Torre de Babel, que Dios no quiso que
que se haga una gran ciudad, porque esto es una gran ciudad que llega hasta el cielo, porque tenían miedo a otra vez que hay un diluvio, y eso es otra historia ya. Y vemos cómo él tampoco no quiso que haya una gran ciudad ahí en la Torre de Babel, porque ahí se iba a concentrar casi toda la humanidad, de los descendientes de Caín y Set. Disculpa, hermano, quiero recordarme. Caín, Abel y Set. O Sem, Candy Café. No, es Set. Sí fue Set. Me estaba confundiendo entre los hijos de Adán, el hijo de Adán y los hijos de Noé. Sem, Candy Café. Sí. Era Set. Bueno, sacando ese tema porque me voy a salir un poco del tema. Ahí vemos el ejemplo con la Torre de Babel, hermanos, que Dios no quiso que todo signifique, toda una gran ciudad signifique toda la humanidad signifique un lugar. Por eso Dios también envió a que se cambien las lenguas en ese lugar, la Torre de Babel. Y ahí fue cuando se esparcieron todas, porque Dios cambió la lengua de cada persona. Esa historia ya deben conocerlo, la Torre de Babel es muy conocida por muchos. Se encuentra en Génesis 11, ahí está toda la historia de la Torre de Babel. Bueno, hermanos, ahora la pregunta es, ¿quiénes fundaron las primeras ciudades mencionadas en la Biblia? Ahí encontramos la primera ciudad, que es en 4:17. ¿Quién fundó la primera ciudad? Aquí encontramos que la primera ciudad lo fundó Caín. Y se preguntarán, Eliel, ¿por qué Caín? ¿No es Enoc? No, Enoc. Caín puso el nombre de la ciudad a honor a su hijo. A honor a su hijo Enoc. Él no fundó la ciudad, sino Caín fundó la ciudad y lo puso por nombre Enoc. Él es la persona que fundó una ciudad. Y después viene ya la segunda ciudad que fue formada, que está en Génesis 11. En Génesis 11, que sería la Torre de Babel. Y como dice el versículo 4, vayamos y edifiquemos una ciudad, una torre en cuya cúspide llega al cielo, y hagamos un nombre, porque si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Ahí vemos como la segunda ciudad que iba a ser formada, porque no se llegó a formar, fue la Torre de Babel. Esas son las primeras ciudades que fueron fundadas en esa tierra, mencionadas en la Biblia. Bueno, hermano, durante algún tiempo los descendientes de Noé continuaron habitando en las montañas desde el caso que se había detenido. Disculpa, no me trabajo. Disculpa, otra vez le voy a decir. Durante algún tiempo los descendientes de Noé continuaron habitando en las montañas donde el arca se había detenido. No me acuerdo del monte donde era, hermanos, pero se tenía el arca después del diluvio. A medida que se multiplicaban, la posesión no tardó en causar división entre ellos, lo que hacía olvidar a su creador y desechar las excepciones de su ley. Y tenían por constante molestia la enseñanza y el ejemplo de sus piadosos compañeros. Y después de un tiempo decidieron separarse de los que adoraban a Dios para lograr su fin, y emigraron a la llanura de Sinar, donde estaba las orillas del río Éufrates. Hicieron construir allí una ciudad y una torre tan estupenda de altura que fuera la maravilla del mundo. Mejor dicho, aquí nos habla cómo fue antes que se creara la Torre de Babel. Después del diluvio, ya Noé con sus hijos estaban felices, viviendo en un lugar así diciendo, como contándoles una historia. Noé, después de 40 noches en andar en su arca, bajó, vivieron en la montaña con sus hijos, tuvieron hijos, y esos hijos tuvieron los hijos, generación, hasta que esos hijos se quedaron apartar de Dios.
y no quisieron escuchar más las enseñanzas de sus padres, de sus abuelos, de sus tíos, de sus compañeros, no quisieron escuchar más y comenzaron a alejarse de ellos, así que se alejaron, como quise, hasta la llanura de Sinar por orilla del río Éufrates, hasta que tuvieron la idea de que, como pensaron que iba a volver otra vez a suceder el diluvio, no sé, por no tener fe o por no creer, porque Dios, como sabemos, que mandó un arco iris para decir que ya no va a castigar más a este mundo con agua. No sé si será por que no creyeron o no tuvieron no creyeron, mejor dicho, no creyeron eso y construyeron la torre de Babel. Y ahí eso fue el antes que construyeron la torre de Babel. Bueno, hermanos, vamos a leer Apocalipsis 18, 4. 18. Vamos a leer Apocalipsis. Me pasé. Apocalipsis 18, 4. Yo oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Bueno, hermanos, hoy vamos a leer me trabé, otro espíritu de profecía que nos dice: con la mano restrictiva de Dios se retire, el destructor comenzará su trabajo, entonces ocurrirán en nuestras ciudades las mayores calamidades. Ahora viene otro espíritu de profecía: y salir de las ciudades tan pronto como sea posible, y adquirir una proporción de tierra donde podáis tener un huerto, donde vuestros hijos puedan ver crecer las flores y aprender de ellas lecciones de la sencillez y la pureza. Y la pregunta es, después de haber leído el versículo y después de haber dicho cada espíritu de profecía, vamos a la pregunta, hermano. ¿Por qué y cuándo debemos salir de las ciudades? Aquí viene, hermanos, primero, ¿por qué debemos salir de las ciudades? Y leemos en el versículo 4 que de Apocalipsis 18, que dice: porque para que no se partícipe de sus pecados, Dios, como sabemos, va a derramar su lluvia de fuego, que va a caer, ya morí de eso, el lago de fuego, va a castigar a esta tierra por todos los pecados, a la gran Babilonia. Va a castigar a la Babilonia con la lluvia de fuego, que hemos leído, que hemos visto este tema anteriormente. Y Dios no quiere que sean las ciudades grandes donde hay cosas malas, que van a pagar sus ciudades por todas esas cosas malas, como hizo Sodoma y Gomorra, como hizo con Lot y sus hijas. Los sacó a la ciudad porque no quiso que sean parte de todo eso mal que iba a pasar. Igual Dios también quiere que sacaron de todas las ciudades grandes para que vivamos más felices, más tranquilos, y no seamos parte de todo ese mal, de todo ese pecado, de todo ese castigo que hace la gran ciudad. Pues Dios quiere que salgamos de las ciudades. Vamos con la siguiente pregunta: ¿y cuándo debemos salir de esas ciudades? Ahí entramos al tema sobre la ley dominical, hermanos. Cuando se lee la ley dominical, no es que ya debemos estar comprando un lugar donde no significa que disculpen, estoy terminando un poco más. Algunos hermanos piensan que con la ley dominical recién van a estar comprando un lugar donde van a vivir en el campo y van a estar consagrándose más. Es que les explico. Yo me trabé un poco, hermanos, discúlpenme. La ley dominical es como que ya la sentencia para el mundo y para los hijos de Dios. Los que fueron salvos sigan siendo salvos, sigan siendo, los que fueron justos siempre tengan la justicia, y los que fueron santos sigan santificarse todavía. Disculpen, hermanos, por eso. Los que son injustos sigan practicando la injusticia. Bueno, eso ya sabemos, hermanos. La ley dominical hace que el fin del tiempo de gracia, el fin de que Dios se perdona de todos sus pecados, que ya estamos sellados ya. Y cuando se dé eso, no vamos a poder comprar ni vender.
y se tienen que salir de las ciudades ya. Es la señal que debemos salir de las ciudades, pero antes ya debemos comprar ya un campo, como se dice acá, una chacra, para estar cultivando y haciendo un huerto. Como leímos acá en el Espíritu de Profecía, que dice para adquirir una porción de tierra donde podáis tener un huerto, donde vuestros hijos puedan ver crecer flores y aprender de ellas las lecciones de la sencillez y la pureza. Pues Dios quiere que no vivamos ahorita en las grandes ciudades, ni ahorita como en los pueblos. Quiere que vivamos en como se dice, el monte, con una chacra, vivir ahí con la naturaleza, vivir viendo la naturaleza, viendo cómo entender las lecciones que nos da la naturaleza a través de Dios nos da lecciones a través de la naturaleza. Eso Dios quiere para nosotros, pues quiere que salgamos de las ciudades ya y estar preparados, porque a la ley dominical no quería hacer todo hace rato, sino ya estar preparados antes que venga esa ley dominical. Bueno, hermanos, como voy a decir otra vez, no se recomienda traslados apresurados al campo, porque primeramente pasar al campo debe estar bien acostumbrado. Bueno, porque sabe que te pican mosquitos, hay animales, debe estar ya acostumbrado a escuchar los ruidos de la naturaleza, muchas cosas que cuando tú sales apresuradamente, o en un momento, como se dice, a la ley dominical, salir apresuradamente, no vas a acostumbrar a ese ambiente de la naturaleza. Vas a estar preocupado que te puede picar una serpiente y que va a haber un león. Acá en María no hay león, disculpen, un puma por ahí, un jaguar. No vas a estar acostumbrado a ese ambiente. No te vas a acostumbrar a que le piquen los mosquitos, como una persona no tan acostumbrada a que le piquen sus mosquitos y paran todo el día con su repelente anti-mosquitos. No sé, pues no se recomienda traslados muy apresurados al campo. Bueno, hermanos, que todo tome el tiempo necesario para realizar cuidadosas consideraciones para que no sean como el hombre de la parábola que comenzó a edificar y luego fue incapaz de terminar. Y no debe realizarse ningún movimiento sin considerar cuidadosamente ese movimiento y sus resultados. Todo debe ser tenido en cuenta. No se haga nada en forma desordenada para que no se produzcan grandes pérdidas ni se sacrifiquen las propiedades a causa de discursos ardientes o repulsivos que despiertan un entusiasmo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Bueno, hermanos, ahora vamos a leer Mateo 24 del 15 al 16. Ahora sí vamos a leer Mateo 24. Mateo 24 del 15 al 16. Bueno, antes del 15, aquí está. Por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judá huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a tomar agua a su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. ¿Cuáles son las señales para abandonar las ciudades? Como acabamos de leer acá, hermanos, la abominación desoladora. Pero me están preguntando, Eliel, ¿pero qué es la abominación desoladora? En pocas palabras, hermanos, es la idolatría que se ve en las ciudades. A los males que hay, todas las cosas malas que hay, es de la abominación desoladora. Todas las cosas malas que se ven en esta tierra, en las ciudades. Es lo que nos quiere decir en Mateo 24:15. Es una señal que se debe ver para salir a las ciudades. Y también nos dice que hay una advertencia, que está en la azotea no descienda para tomar agua de su casa. No, significa que cuando ya se dé esa ley, o mejor dicho, la idolatría, la ley dominical, todo eso, hermanos, vamos a ir al campo, pero ya no es hora de volver ya.
porque a ese momento va a ser perseguido, pues dice, ya no hay que volver, porque ahí se canceló el tiempo de gracia para para el mundo y para los adventistas, o también el pueblo de Dios, mejor dicho. Eso, hermanos. Y también nos dice, pues, que en la que está azoteando sin volver su capa, y el que tiene el capo no vuelva atrás para tomar su capa. Él nos advierte que no, después de salir después de la persecución, todo eso, cuando estamos en el campo, no volver atrás al mundo, como lo hizo, como un ejemplo, como hizo el esposo de Lot. Tanto el escapar de la vida, Dios haberlo sacado de ese lugar, pero dio la orden, no mirar hacia atrás, me ha dicho, no volver, no mirar lo que está pasando atrás. Pero ¿qué hizo el esposo de Lot? Miró atrás. ¿Y qué pasó? Y se molestó y se convirtió en una estatua de sal. Eso, hermanos. Bueno, vamos a ir con el tema, ya concluyendo este hermoso tema de este hermoso sábado. Bueno, hermanos, no está lejano el tiempo en que como los primeros discípulos seremos obligados a buscar refugio en lugares solados y solitarios en la persecución, así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyan los cristianos de Judea. Así la ausencia de poder por parte de nuestra nación o también ese país grande que se llama Estados Unidos. Y se pone en la época mencionado eso de ejércitos romanos con Jerusalén. Ahí viene la historia de cuando Roma sitió Jerusalén. Dios había hecho una profecía de que Roma iba a situar Jerusalén 2 veces. La primera era como una señal para todos los cristianos. Ahí va Jerusalén, no sé si a Tito, o no me recuerdo el general quién era, hermanos, pero situó Jerusalén. Después se retiró de Jerusalén. Ahí fue cuando todos los cristianos hubo la orden de huir. Esa historia creo tomé también en el falso profeta. Ahí fueron los profetas a decir que no, y confundieron al pueblo. Y otra vez citó, ahí fue la destrucción de Jerusalén. Ahí viene la triste historia de la visión de Dios, de Jesús, cuando vio, una triste historia que sí me apena de lo que sintió Dios, de decir cómo yo quise unir a una gallina a sus polluelos. Pero eso es otro tema, hermanos. Una curiosidad de este tema que estamos hablando sobre Roma y Jerusalén, cuando se tornan 2 veces. Después, como nos dice que ni un cristiano murió en Jerusalén después de haber sido destruida. Ahí vemos cómo Dios protegió porque dice cristianos, a los que entendieron y a los que escucharon la palabra de Dios, pues fueron salvos, no fueron engañados por los falsos profetas. Bueno, eso es otro tema que estamos entrando, hermanos. Con el decreto que imponga el día de descanso papal, ya sabemos, el decreto dominical significa que descansemos el día domingo. Pero eso es malo porque, como leemos en los 10 mandamientos que se encuentran en Éxodo 20, el 4º mandamiento o el 5º. Yo ni me sé los 10 mandamientos, hermanos, pero dice que, no sé, acuérdate el sábado para santificados y trabajarás y harás toda tu obra. Hermanos, el 7º día, el sábado. Y para que nosotros una amonestación, entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades, pero para abandonar las menores en busca de lugares atraídos a lugares apartados entre las montañas. Bueno, hermanos, espero que este tema haya sido de mucha ayuda para ustedes. Un tema muy interesante de abandono a las ciudades. Cómo ya tenemos que salir poco a poco a las ciudades. Yo debo estar saliendo, no esperar desde ya el decreto dominical que se debe dar, sino ya estar saliendo poco a poco. Bueno, hermanos, como dice acá que vamos a salir con salida dominical cuando se ponga el día domingo y no el sábado. Bueno, hermanos,
siempre estar en comunión con Dios y guardar el sábado, como los 10 mandamientos. Guardar el sábado y para no ser engañados por el enemigo, estar en comunión con Dios cada día y siempre con fe, hermanos. Y bueno, vamos, siempre casi no me voy a olvidar. Es así, no me voy a olvidar, hermanos. El siguiente tema del próximo sábado que vamos a tratar va a ser el tema sobre la persecución. Después de la persecución, cuando ya vayamos al campo, cuando ya salgamos de esta pequeña ciudad, de la más pequeña ciudad como Diego María, salir al campo, ahí va a ser cuando ya seamos perseguidos. Bueno, hermanos, agradezco por su atención, por su tiempo que tengan por este tema. Gracias por todo. Bueno, hermanos, nos vemos el próximo sábado.